Buenas noches, vamos a empezar con la clase de inmunología. La inmunidad es la protección frente a las enfermedades infecciosas y alteración de las células propias, a diferencia del sistema inmune, que es el conjunto de células, moléculas, tejidos, órganos responsables de la inmunidad, y a diferencia de la respuesta inmune, que es una respuesta global y coordinada de este sistema anteriormente nombrado ante un antígeno extraño. La inmunidad puede dividirse a grandes rasgos en dos: la innata y la adquirida o adaptativa. La inmunidad innata comprende células y mecanismos que defienden al huésped de la infección por otros organismos en un primer contacto, y no lo hace de forma específica. Esto significa que varias células del sistema, como monocitos, macrófagos, neutrófilos y eosinófilos, van a producir fagocitosis, van a producir inflamación o van a secretar proteínas en defensa del organismo, a diferencia de lo adaptativo, que va a caracterizarse por respuestas ya específicas para cada antígeno que fue expuesto ya del organismo. Va a haber una sensibilización inmunitaria y va a haber una memoria inmunitaria. El sistema inmunitario adaptativo consta de dos ramas: la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Pero ambos sistemas, tanto innato como adaptativo, en realidad trabajan en una misma secuencia y en forma integral. Los leucocitos, que tienen dos series, mieloide y linfoide, van a ser partícipes claves en el sistema de defensa. La inmunidad innata comienza por la fagocitosis por leucocitos y el sistema retículo endotelial de diferentes antígenos, microorganismos o patógenos. También hay inmunidad innata en las secreciones ácidas y enzimas digestivas de nuestro cuerpo cuando destruyen microorganismos o sustancias tóxicas. Y también la piel se representa como una barrera inmunitaria de primer orden. La inmunidad innata va a hacer que en la sangre haya compuestos químicos y también células que se unen a microorganismos y toxinas, y estos serán las lisosimas, los polipéptidos básicos, todo lo que es el complejo de proteínas del complemento y linfocitos citotóxicos naturales. La inmunidad adquirida o adaptativa, por otra parte, va a desarrollar algo específico y potente contra bacterias, virus y toxinas que pueden ser hasta mortales. En la inmunidad adquirida va a haber formación de anticuerpos a través de la inmunidad humoral y formación de linfocitos activados a través de la inmunidad celular. Entonces, la inmunidad humoral o del linfocito B, para hablar en propiedad, va a producir moléculas llamadas anticuerpos, y la inmunidad celular o del linfocito T va a formar linfocitos T activados contra los antígenos específicos. Ahora, ¿qué es un antígeno? Es una proteína o un gran polisacárido con capacidad antigénica cuando pesa mayor a 8000 Daltons, y esta capacidad antigénica depende de los grupos moleculares de la superficie llamados epítopos. Los linfocitos se localizan en su gran mayoría en los ganglios linfáticos, pero también hay tejido linfático primordial en timo y médula ósea. El vaso también es un órgano linfoide, pero secundario, al igual que la submucosa de varios aparatos, entre los cuales uno de los más importantes que da defensa, como ya hablamos, es el aparato digestivo. El tejido linfático de los ganglios linfáticos va a estar expuesto a antígenos de los tejidos periféricos, y el tejido linfático de vaso, timo, médula ósea y submucosa del aparato digestivo va a estar más expuesto a antígenos de la sangre circulante. El linfocito T formará linfocitos T activados y el B formará anticuerpos. Ya hablamos de que eso se denomina inmunidad celular versus inmunidad humoral. Pero ambos linfocitos, fíjense, salen de una célula precursora hematopoyética pluripotencial en la médula ósea, la cual después se va diferenciando la célula en los órganos linfoides como el timo, al linfocito T, y en la parte mediana de la vida fetal en el hígado y después en la médula ósea al linfocito B. Hay un preprocesamiento entonces celular para que el linfocito tenga su función final, ya sea T o ya sea B. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se desarrolla especificidad frente a miles de antígenos diferentes, también se hace contra propios antígenos
del cuerpo, con lo cual el enfrentar a autoantígenos, ¿sí?, produce linfocitos que deben ser el 90% eliminados para que no haya una enfermedad autoinmune. Y el 10%, fíjense, son los que no van a reaccionar contra el cuerpo y los que sí van a estar activados, preprocesados y listos para trabajar contra antígenos exógenos. Dijimos el linfocito B se forma en la etapa intermedia de la vida fetal en el hígado y a partir de la etapa final de la vida fetal y después del nacimiento desde la médula ósea. Los linfocitos B tienen mayor diversidad que los T, ¿sí?, ya que forman millones de tipos de anticuerpos. En cambio, el linfocito T es más específico y más reactivo contra antígenos específicos. Cada linfocito T sensibilizado o cada anticuerpo reacciona con un antígeno específico, ¿sí? Cada linfocito es capaz de formar un solo tipo de linfocito T o de anticuerpo con un solo tipo de especificidad. Los linfocitos diferenciados que forman anticuerpos o T específicos, o sea, ya preprocesados, forman lo que se llama el clon de linfocitos. Vemos acá un ejemplo cómo se clonan. La reacción antígeno-anticuerpo hace clonar y reproducir anticuerpos para estos antígenos. Y de esta manera también la selectividad que tiene el linfocito T en este ejemplo, que va a reaccionar con este antígeno que tiene la misma característica y no con este y con este otro tampoco. Esto funciona así. Un macrófago fagocita un microorganismo. El microorganismo tiene productos antigénicos dentro del citoplasma del macrófago que por vía de celularidad directa los toma el linfocito para saber de qué están hablando, contra qué están peleando y activan clones de linfocitos específicos con esa función. Y todo está aceitado a través de la interleuquina 1 secretada por el macrófago que favorece un mayor crecimiento y reproducción de estos linfocitos específicos. ¿Quiénes son los llamados linfocitos T colaboradores o T helper en inglés? Son los linfocitos llave del sistema inmune. Un linfocito T helper, ¿sí?, tiene muchas funciones, entre las cuales va a ser reconocer antígeno, ¿sí?, secretar linfocinas y hacer también que el linfocito B actúe contra un anticuerpo, actúe dando función de un anticuerpo específico para un agente exógeno. El linfocito B y los anticuerpos se generan previa formación de los llamados plasmoblastos. Y fíjense que el plasmoblasto ya puede secretar hasta 2000 moléculas por segundo de una sustancia anticuerpo tipo inmunoglobulina. No todos tienen esta función. Algunos linfoblastos formados por la activación de un linfocito B no forman el plasmoblasto, ¿sí?, pero permanecen en la sangre como durmiendo, hasta que una cantidad del mismo antígeno se activa y entonces actúan como linfocitos de memoria. Y la segunda exposición va a dar lugar a una respuesta de un anticuerpo mucho más potente que la primera. Un anticuerpo se compone básicamente de unas cadenas pesadas y cadenas livianas y una porción que es la zona de unión del antígeno, que es llamada la porción variable. Entonces, una porción constante, repito, formada por cadenas pesadas, una porción variable formada por dos grupos de cadenas livianas y las zonas de exposición al antígeno. Se conocen 5 clases de inmunoglobulinas clásicas: la IgM para respuestas primarias en infección aguda, la IgG, que es el 75% de las inmunoglobulinas que nos protege contra patógenos invasores, la IgA de las mucosas, la saliva, la IgD, receptora de linfocitos B sin exposición aún, y la IgE, que es la que desencadena la reacción alérgica. ¿Cómo actúan los anticuerpos? Los anticuerpos actúan de manera directa o a través del sistema de complemento. De manera directa lo hacen vía la aglutinación, precipitación, neutralización y lisis. Y a través de la cadena de complemento secretan los 11 complementos más famosos, C1, C9, B y D, que son proteínas plasmáticas que en definitiva desde la porción constante de una inmunoglobulina activan a la C1 para dar comienzo a la vía clásica del complemento. En resumidas cuentas, los escalones más importantes son a nivel de C3b y C5b, que producen opsonización de bacterias, activación de mastocitos y basófilos y quimiotaxia de leucocitos, para finalmente al último de la vía producir la lisis celular. También existen linfocitos T activados, como los B de memoria, que son T de memoria, que a la segunda exposición el antígeno
del antígeno, perdón, va a dar lugar a una formación tanto más rápida como más potente de linfocitos T específicos activados contra eso. Pero para todo esa maquinaria inmune necesitamos que primero el antígeno sea presentado a través de esta proteína MHC que está en células presentadoras de antígenos, ya sea macrófagos, linfocitos B o células dendríticas como las más importantes. Existen tres grandes tipos de linfocitos T: el linfocito T colaborador, el linfocito T citotóxico y el linfocito T supresor. El linfocito T colaborador va a formar las llamadas linfocinas, entre las cuales las más importantes son las interleucinas o interleuquinas, de la 2 a la 6, el factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos y el interferón gamma. El linfocito T colaborador es la piedra angular del sistema inmune. Es el objetivo, por ejemplo, del virus ARN del VIH tipo 1 y 2, que paraliza los linfocitos T helper y paraliza el sistema inmune. ¿Por qué son la piedra angular? Porque estimula el crecimiento y proliferación de linfocitos citotóxicos y supresores que van a atacar al patógeno, lubrica esto mediante la interleuquina 2, estimula el crecimiento y diferenciación de también células B, aunque sea ella una célula T, de células plasmáticas y secreción de anticuerpos, y la interleuquina 4, 5 y 6, que son tan específicas que ya han sido llamadas factores estimuladores del linfocito o factores de crecimiento del linfocito B. El T-helper además detiene al macrófago por sustancias quimiotácticas en la zona inflamada y activa macrófagos para ser más eficiente en la fagocitosis. Realmente es un colaborador, un catalizador de reacciones inmunológicas. Estimula y amplifica también su propia reacción en forma de feedback positivo y toda respuesta a antígeno invasor. Por otra parte, existen otro tipo de linfocitos, los linfocitos T citotóxicos, que van directamente a perforar vía una proteína llamada perforina la membrana de otras células y liberar sustancias citotóxicas dentro de ellas para destruirla. Y después existen los que balancean la respuesta, que son los linfocitos T supresores, que son capaces de suprimir las funciones de los T citotóxicos nombrados anteriormente. Esto es lo que se denomina tolerancia inmunitaria. Cuando el linfocito T supresor dice, hasta acá llegamos, paramos la respuesta. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la inmunización por inyección de antígenos. Estos antígenos pueden ser muertos, como en la fiebre tifoidea, tos ferrina o difteria, atenuados, como en varicela, fiebre amarilla, poliomielitis y sarampión, o toxinas tratadas químicamente, como el caso del tétano y el botulismo. Y esto ha favorecido a evitar y a propagar muchísimas infecciones a lo largo de la historia. Ahora, la inmunidad pasiva es que sin inyectar un antígeno, yo logro tener una inmunidad, aunque sea más temporal, de varias semanas o varias horas, dependiendo si es una persona o un animal. Pero el concepto de la inmunidad pasiva es que se consigue infundiendo anticuerpos o linfocitos T, ya sea activados, de la sangre de otra persona u otro animal que ya haya sido inmunizado activamente frente a este antígeno dicho. No debemos olvidar que dentro de la inmunología hay grandes subcapítulos como la inmunidad de los tumores, todas las enfermedades autoinmunes, ya sea sistémicas o que tomen un órgano específico, están las inmunodeficiencias primarias, secundarias, combinadas, las patologías que dan lesiones por inmunocomplejos, reacciones alérgicas mediadas por IgE y las lesiones por reacciones de hipersensibilidad tardía. No es el objetivo de esta clase hablar de todo esto, pero les tengo que nombrar a grosso modo que esto comprende la inmunología también. Muchísimas gracias y cualquier duda que tengan, estoy en el Classroom. Buenas noches.